Muy buenas noches a este maravilloso auditorio. Nos sentimos muy complacidos por vuestra permanencia, ya que nos acompañan noche a noche. Sofía, Escuela Posgrado, se siente muy agradecido y les augura los mejores éxitos. El tema que nos ocupa esta noche, pasos para la teoría general de la sentencia. Importancia. Hoy encontramos a grandes profesores de la filosofía del derecho en ocuparse de la redacción de la sentencia, así como la argumentación jurídica. Técnicas para de la redacción es lo que encontramos en sus libros. La pregunta es, ¿por qué esta ciencia del derecho se encarga de ella y no del derecho procesal? ¿Acaso los procesalistas nos olvidamos de las sentencias? Estas interrogantes serán presentadas y respondidas por nuestro conferencista, doctor Joel Melgarejo Allegreto, desde Asunción, Paraguay. Antes de invitarlo, vamos a tomar conocimiento sobre su recorrido académico. Él es abogado de Asunción, magíster en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Asunción, máster en Derecho Fundamental y Derechos Humanos de la Universidad de Jaén, España, y el Consejo Superior del Poder Judicial de España. Maestrando en Derecho Procesal Civil de la Universidad El Rosario. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Sudamericana. Egresado del doctorado en Derecho de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Asunción. Egresado del doctorado en Derecho de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Egresado de primer nivel y nivel complementario de la Escuela Judicial de Paraguay, 10ª promoción. Especialista en metodología de la investigación, capacitado por la Cooperación Técnica Alemana. Diplomados diversos que obtuvo en distintas instituciones. Tenemos el diplomado de la Organización de los Estados Americanos, del Sistema de Facilitador Judicial del Paraguay. Diplomado de Didáctica Superior Universitaria de la Universidad Americana. Catedrático de Maestrías y Especialización en Medicina Forense de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad Medicina. Catedrático de la especialización de Derecho Procesal de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, autor y editor de varios libros, tanto individual como en coautoría. Director académico del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Paraguay. Vicepresidente de la Asociación Paraguay de Derecho Procesal Constitucional. Co-gerente del Centro de Estudios, de Altos Estudios de Derecho y Desarrollo. Él ejerce asesorías y consultorías nacionales y extranjeras. Él es expositor nacional e internacional. Vamos a invitarlo al doctor Joel Melgarejo Allegreto para que pueda hacer uso de este auditorio. Doctor Joel, bienvenido, el auditorio es suyo. Muchas gracias, mi querida doctora Isabel Ramírez Peña, a posgrado, Escuela de Posgrado Sofía, a la doctora Medalí, a los presentes, un fuerte abrazo desde el centro y corazón de Sudamérica, Asunción, Paraguay. Mis mejores recuerdos de la tierra de ustedes, de aquellos años donde nos abrazábamos, comíamos y conocía a su pueblo. Estoy muy complacido por las iniciativas que tienen, por la invitación, que más allá de una colaboración académica que voy a hacer el esfuerzo, yo creo que se data de la gran amistad que tenemos con la doctora Isabel Ramírez Peña y con el plantel de Sofía Escuela de Posgrado. Bien, realmente yo voy a dar una ponencia desde dos puntos de vista que competen a mi persona. Una que
mi rama de estudio es el derecho procesal. Y en segundo lugar, porque ejerzo la función de juez en Paraguay hace 6 años. Y antes de eso trabajé 8 años en la Corte Suprema de Justicia, la cual era también hacer sentencias. Y la pregunta realmente que nos hacía la profesora es la filosofía del derecho, ¿por qué se ocupa de la sentencia? Y nos preguntaba también, ¿será que los procesalistas nos olvidamos de la sentencia? Y lo que primero tenemos que quitar estos 45, 40 minutos, 50 minutos de ponencia, es recordarnos que atendamos bien esto, cómo se gesta esto del derecho. En aquella Roma antigua, sin entrar a hablar de netamente de historia, pero solamente para comprender, se encontraba algo que se llamaba el jus, y el jus lo teníamos guardado. El jus era algo guardado, privado, por el cual se ejercía el derecho. Por medio del jus se ejercía el derecho, era un derecho privativo, privado, solamente para algunos ciudadanos y que conocían solamente algunas personas. O sea, los aplicadores del jus, que eso era el derecho, ¿sí? Que eso era el derecho, era privativo de algunas personas su conocimiento y solamente para algunos ciudadanos. Luego de esa república enorme que se gesta posteriormente del siglo 509 a.C. hasta el 4 a.C. de la República Romana, el jus, que era privativo para algunos, sale y se transforma en lex. Lex que posibilita de que lo conozcamos todos y se amplía la capacidad de juzgamiento. Pero el problema no daba allí, el problema no resultaba de allí. El problema resultaba, tenían la lex, pero ¿cómo se ejerce? Y allí sale ese adagio, el derecho es la medida de la acción. El derecho es la medida de la acción. Por lo cual significamos que hoy en día eso que el derecho es la medida de la acción se materializa con el derecho de acción. Acción a la jurisdicción, ustedes lo conocen como tutela jurisdiccional efectiva, que tiene elementos de acción, proceso y ejecución, según Víctor Ticona Postigo, ¿sí? Y ese derecho, el derecho a la medida de la acción, se materializa por medio de la tutela judicial efectiva, que no es otra cosa que el proceso. Pero si miramos al proceso judicial, ¿para qué el proceso judicial? El proceso judicial tiene una finalidad, que es su fin mismo, es obtener una solución al conflicto mediante una sentencia. Por lo cual, como dice el maestro Alvarado Belloso, el método de debate dialéctico, al que lo llamamos proceso, ese método por el cual el ciudadano que tiene un conflicto con otro se presenta ante el juez, materializado por medio de la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a acción, inicia el proceso, es con mira a llegar a una sentencia. Lo que nos encontramos que nosotros los procesalistas hablamos mucho de la oralidad, de la bilateralidad, las reglas, cuántas partes se divide el proceso, la función, las pruebas. Existe una teoría general del proceso, una teoría general de la prueba, Hernando Davis Echandía, pero nos olvidamos de la sentencia. ¿Y por qué decimos que nos olvidamos de la sentencia? En los códigos procesales, también en el del Perú, podemos encontrar que existe un artículo que cuáles son los elementos formales de la sentencia. Fecha, firma, posición de las partes, etcétera, etcétera. Tenemos otra normativa que dice, el juez siempre debe resolver. Tercero, el juez resolverá motivando la sentencia. Y cuarto, es el plazo en que el juez debe dictar la sentencia. Eso es un modelo y un diseño que lo tenemos en todos los códigos. Pero ningún código nos presenta cómo el juez fundamenta, cómo hace el trabajo, qué debemos observar en la sentencia. Y no en cualquier sentencia, en las sentencias de todo el mundo. En la sentencia de Arequipa, de un juzgado de Puno, de Juliaca, en el de Lima, en el de Asunción o hasta de la Corte Interamericana. Y el problema es que cuando leemos una sentencia, algunas empiezan por el final, otras terminan al final y otras no sabemos dónde comienza y dónde termina. Y este es un problema debido a que los procesalistas, así como decía la doctora Isabel Ramírez, nos olvidamos de la sentencia. Nos olvidamos de establecer parámetros generales, por lo cual cada juez tiene un criterio de razonamiento. Y ese criterio de razonamiento se intenta contener
objetivizar y analizar desde la filosofía del derecho. Los filósofos del derecho, que hoy conocemos como profesores de argumentación jurídica, ¿sí? Y nombro algunos: Manuel Atienza, filosofía del derecho; Juan Antonio García Amado, posición contraria, profesor de filosofía del derecho; Michele Tarufo, profesor de filosofía del derecho; Rodolfo Vigo, profesor de filosofía del derecho; Robert Alexi, profesor de filosofía del derecho. Todos los que hablan de la sentencia son profesores en filosofía del derecho y desarrollan la argumentación jurídica. Y la argumentación jurídica es una técnica de razonamiento dentro de la justificación en la función de juez en la sentencia. El arte de motivar tiene un elemento, que es la argumentación, pero no es toda la sentencia. Pero nos encontramos que ellos toman la posta porque los procesalistas nos olvidamos de estudiar cómo la redactamos. Entonces, lo que creo yo y lo que le propongo es que en vista de esta situación real, que nos pasa real en todo el mundo, ¿sí? Donde no existen códigos de procedimientos que nos digan cómo objetivamente el juez, los pasos que debe dar, o los pasos generales, o la estructura general interna de la sentencia, en la cual podemos leer una sentencia de la Corte Interamericana en igual sentido que en Lima, en igual sentido que en Buenos Aires, en igual sentido que en Paraguay, en la estructuración, si es que se establece parámetros objetivos que hoy día no existen. Independientemente de que es muy válido que los filósofos del derecho nos enseñen técnicas de filosofía jurídica en el sentido de dónde va la norma, quién es el último intérprete constitucional, cómo se invalidan las normas, cómo se aplican las mismas, brillante. Pero el razonamiento jurídico igual queda flotando. Bien, en este sentido debemos de precisar realmente cómo realiza su función el juez. ¿Cómo realiza su función el juez? Y dentro de esa función del juez nos puede llegar a la mente términos interesantísimos que se repiten a diario, como por ejemplo, el juez debe motivar, el juez tiene el deber de fundamentar, el juez tiene la responsabilidad de aplicar la razonabilidad de la sentencia. Ojo, no se olvide de la carga de la prueba. Cuidado la duda razonable. El método probabilístico debe estar presente. Asimismo, cuidado con los sistemas de falsaciones. Podemos utilizar la lógica jurídica, los estándares de prueba, la interpretación jurídica, la argumentación, los estándares probatorios. Excelente. Pero, ¿cómo se hace todo eso? ¿Cómo se hace todo eso? ¿Realmente nuestros jueces estudian hacer eso? Yo me acuerdo del año 90 y pico, cuando aún no era abogado, pero me interesaba ya el derecho. Me decían que yo jamás podía ser juez si no estudiaba lógica jurídica. A algunos de ustedes le habrá pasado eso, ¿sí? El buen juez debe saber de lógica jurídica. Hoy en día no se habla de la lógica jurídica. Hoy en día te dice, el buen juez sabe argumentación jurídica. Pero llamativamente, tanto los que enseñaban lógica jurídica como los que enseñan argumentación jurídica son profesores de filosofía del derecho. Ambos son profesores de filosofía del derecho. Bien, ¿cómo opera? ¿Cómo piensa el juez? El juez en el momento de redactar una sentencia tiene se avisora bien dos etapas, dos trabajos que realiza. El primero es la facultad genuina de decidir la solución del caso, elegir la decisión del caso. ¿Y eso cómo se da? El juez analiza los hechos, actor, demandado, de los hechos del actor y demandado, centraliza con relación a la pretensión los hechos constitutivos de la demanda. ¿Cuáles son los hechos que debe atender realmente? ¿Por qué? Porque muchas veces en la demanda te cuentan historias que no tienen que ver con la pretensión, que son externas a la pretensión. El demandado también te cuenta historias que no tienen que ver con la pretensión, problemas anteriores, problemas posteriores con la otra parte. Entonces, ¿qué hace el juez? Pasa por un sedazo esos hechos y toma unos hechos constitutivos de la demanda, que son los hechos que tienen congruencia con la pretensión jurídica.
Al realizar ese razonamiento, el juez debe elegir la decisión que le parece cierto, verdadero, justo en las posiciones de las partes. Al tener esa decisión, que vamos a entrar después a ver cómo es esa decisión, el juez debe analizar las pruebas. No puede existir un juez con una correcta decisión que la prueba encuentre el resultado y no el juez el resultado en la prueba. ¿Qué quiere decir esto? El juez decide y busca los medios de justificación, que son las pruebas, a los efectos de responder, de contestar si está en lo cierto en su decisión. Si no está en lo cierto, existe orfandad probatoria. Y si existe orfandad probatoria, ¿sí?, se rechaza la demanda. ¿Vieron que ya tenía decidido qué iba a resolver? Claro, porque él elige la decisión, toma la decisión, busca las pruebas. No están las pruebas, hay orfandad probatoria. Rechaza la demanda. Caso contrario sería que el juez no sepa qué decidir y va zigzagueando y buscando cuáles son las pruebas que le lleven a una decisión. Eso no es un buen juez. Allí el juez no decide. Y todos sabemos que el juez debe decidir. Primero decide, encuentra las pruebas y luego llega a la segunda parte. Justifica su decisión. Primero decide, evalúa las pruebas y justifica su decisión. Aquí en Paraguay ahora mismo son las 21 horas. A ver, me invita Isabel, todo el equipo de Sofía, Escuela de Posgrado, y yo me digo, mire, yo voy a aceptar esto porque si no me toca fritar las empanadas de la cena. Pero también lo acepto porque le aprecio mucho a Isabel, a su pueblo, a su tierra, también porque tengo muchos amigos, también porque me encanta lo que hago, esto que elegí, que es la docencia, compartir algunas ideas locas, ¿sí? Bien, a ustedes le cuento toda la verdad, pero a mi esposa le doy 4 de las 5 justificaciones. La historia de que no quiero fritar las empanadas no lo voy a decir. Entonces, ¿qué hace el juez? Hace lo mismo. Si él decide, evalúa los elementos de justificación que le van a ser necesarios para sustentar su resolución. Y lo que no es importante para ese auditorio, ¿sí?, para aquella persona que va a llegar esa sentencia, él no lo usa. Joel Melgarejo y su horario de clases. Es lo mismo. Entonces el juez tiene 2 momentos. Decide y luego justifica. La decisión. Tanto queremos e intentamos adentrarnos a la mentalidad, al sentimiento del juez de cómo decide. Eso es una tarea titánica ya intentada en 1902. Roscoe Poe fue un profesor de filosofía del derecho, pero aparte de ello, un ministro de la Corte de los Estados Unidos. Frondizi, en su libro de La sentencia judicial, nos dice que Roscoe Poe estableció estándares valorativos. Estándares de cómo el juez debe valorar para decidir. ¿Cómo controlamos la decisión del juez? ¿Cómo controlamos la elección de su decisión? Porque para saber cómo se justifica, está la argumentación jurídica, la lógica, estándares probatorios, todo lo que estuve citando hace ratito. Pero ¿cómo elige? Queremos contenerlo, ¿cómo elige? Controlarlo, objetivizar esa elección. Y Roscoe Poe decía, y estableció parámetros o estándares, tipos para la valoración de esa primera etapa. Y dice, 1, él debe evaluar la conducta de la parte que solicita la pretensión, el que demanda, en los términos de lealtad, conciencia, razonabilidad, prudencia y diligencia. A ver, fundamento práctico de sentido común. Término de lealtad de la conducta. La lealtad
se mide subjetivamente. La conciencia, si tuvo o no conciencia, yo lo valoro subjetivamente. La prudencia o diligencia, yo valoro si fue prudente o diligente. 2, el basar su fundamento práctico en el sentido común y la experiencia personal. ¿La experiencia de quién? Del juez. El maestro Alvarado Belloso dice, ¿quién es Joel Melgarejo? ¿Quién es Joel Melgarejo Alegreto? Y van a decir, sí, es un docente, le gusta el derecho procesal, es una persona de Asunción, él es juez. Les voy a decir quién es Joel Melgarejo. Ortega y Gasset dice en sus libros, de que yo soy yo y mis circunstancias. Joel Melgarejo es la teta de su madre que mamó cuando era niño. Aquella persona que no tuvo madre o que la madre no pudo darle el pecho no sabe qué eso es, ni la importancia que eso reviste en la vida de uno. Joel Melgarejo es esa profesora de primer año, primer grado, que él se enamoró. Joel Melgarejo es aquel reto y aquel castigo aleccionador que su padre le dio por faltarle el respeto cuando su padre hablaba con una persona mayor sobre temas que él no tenía por qué meterse y se metió. Joel Melgarejo es todas esas niñas que dejó en la época de la adolescencia sin hacerle caso y llorando en desamor. Claro. ¿Qué estamos hablando? El juez es él y sus circunstancias. El juez es él y todas sus circunstancias, historia de vida. Y él juzga con todo eso. Cuando Roscoe Poe dice el de basar su fundamento práctico en el sentido común y en la experiencia personal, estamos hablando que el juez no puede salir de él mismo. Y lo que él valora, lo valora subjetivamente sin contarle a nadie, porque es el recuento de su vida, el que juzga y valora. Por lo cual es incontrolable objetivamente. Roscoe Poe nos dice en tercer lugar, como estándar valorativo, el del ser relativo en funciones de las circunstancias de persona, tiempo y lugar concreto. Allí sí. Señor juez, usted no vea lo que va a ser el futuro, no vea lo que va a ser el pasado, no vea lo que sea en la circunstancia de Mario, vea en el caso concreto que está juzgando. Eso sí es objetivo. Michele Tarufo. Michele Tarufo, busqué mucho en qué dice Michele Tarufo en relación a la motivación interna, a la decisión del juez. Y busqué en el libro, nada más y nada menos, que se llama La motivación de la sentencia civil, ¿sí? Y en el libro La motivación de la sentencia civil dije, allí tengo que encontrar cómo el juez toma la decisión. Por supuesto, mira qué título, La motivación de la sentencia civil. Entonces buscando, no lo encontré, pero encontré algo en un título dentro del libro que dice, la motivación y las razones reales de la decisión. Aquí está. Aquí está. Se titula, el libro es La motivación de la sentencia, y en el título, la motivación y las razones reales de su decisión, dije, aquí está. Y él nos dice, aquí nos dice Michele Tarufo, voy a leerlo taxativamente y luego razonar lo que él está diciendo. Dice, entre la estructura del razonamiento, no de la justificación, del razonamiento del juez, dice, paréntesis, heurístico, coma, hipotético, coma, valorativo. Vamos a entendernos. ¿Qué significa heurístico? El método heurístico es el método de la ciencia del descubrimiento y de la invención. Espera un poco. De la ciencia del descubrimiento y la invención. Pero si yo invento algo en relación a hechos, es subjetivo, no es objetivo. Y dice heurístico, entonces es subjetivo. Hipotético. Bueno, hipotético significa dar una solución a una conjetura, que puede ser demostrable o no puede ser demostrable. Por lo cual, hipótesis también es subjetiva. Hasta que no sea demostrable, es subjetiva. Tercero, valorativo. Claro, ¿qué valor yo le doy? A ver, para alguno que tiene cosas importantes en su celular ante su señora, el valor de este celular es tremendo. ¿No es cierto? ¿Quién le da el valor? Y la persona que sabe que hay allí es subjetivo. Entonces, Michele Tarufo nos está diciendo que
entre la estructura de razonamiento heurístico, subjetivo, hipotético, subjetivo, valorativo, subjetivo, que conduce, atiendan bien, a la elección de la solución escogida por el juez. Lo dice Michele Tarufo, el juez elige la decisión subjetivamente. Tiende a proporcionar una justificación racional. El juez elige la decisión y luego justifica. A ver, en Paraguay, la primavera, el verano y el otoño es casi similar porque el clima da de 25 grados por la mañana y puede llegar en el verano hasta 45 y 48 grados, con 80% de humedad. Por lo cual, el calor es bárbaro. En casi todas las casas, en la sala existen aires acondicionados. El problema está que el aire acondicionado, cuando viene la suegra, nunca funciona. Entonces mi esposa me dice, Joel, hoy viene mamá y no anda el aire. No funciona el aire. Y hay un técnico que yo siempre contrato que se le dice Conejo, de apodo Conejo. Entonces yo le digo, le voy a llamar a Conejo. No, por culpa de ese, el aire no funciona. Yo ya llamé a un técnico. Muy bien. Ella me llamó al técnico. El técnico viene va a venir. ¿A qué hora va a venir? A las 4 de la tarde. Yo salgo ahora, pero a las 4 de la tarde va a venir el técnico. ¿Yo qué hago? Le llamo a Conejo. Conejo, acaban a tocar el aire, vení para las 4. A las 4 de la tarde viene el técnico que contrató a mi esposa. A las 4:10 llega Conejo. Cuando llega Conejo, ya el técnico estaba allá arriba viendo el aire acondicionado. Baja el técnico, le digo, ¿qué le pasó al aire? Tiene problema de termostato. Sube Conejo, revisa, baja y me dice, señor, a su aire le falta gas. Bueno, vengan acá, chicos. ¿Por cuánto me arreglan ustedes dos el aire? Tanto. Bueno, ok, se ponen de acuerdo, me arreglan los dos, quiero que funcione. Funciona, se van. Viene mi esposa. Ah, Joel, qué bueno, se arregló el aire. Sí, se arregló el aire. ¿Qué le pasó? Me convierto en juez. Una pericia, el termostato. Otra pericia, le falta gas. ¿Yo qué sé de esto? Absolutamente nada. ¿Cómo le doy valor al termostato o le doy valor a la falta de gas? Subjetivamente. El que tiene mejores instrumentos de medición, el que estuvo más presentable, el que me inspiró más confianza, al que conozco, al que utilizó más instrumentales. Es subjetivo. Esa valoración es subjetiva. El juez, al tomar la decisión, toma una decisión subjetiva. Pongamos otro ejemplo. Hernando Davis Echandía nos dice que existen 4 medios de prueba. El medio de prueba de comprobación, acreditación, mostración y convicción. 4 medios de prueba. Yo quiero que pongan en ejemplo 100 expedientes. 100 expedientes civiles. En una mesa, 100. ¿Cuántos de esos 100 expedientes en Perú o en Paraguay se utiliza el primer medio? Método o medio de comprobación directa. El medio de comprobación directa es el medio de prueba por el cual nos arroja una pericia científica un resultado propiamente dicho. ¿Qué significa? H2O, agua. Paraguay, se hace la prueba en Perú, se hace la prueba en Canadá, en Rusia, es H2O. Una prueba con métodos científicos universales dan un método o un medio de comprobación de prueba. Por supuesto, el medio de comprobación es aplicado directamente en los casos judiciales. La prueba de ADN, ¿no es cierto? Sale la prueba de ADN, está muerto, es frito, es su padre. ¿Sí? Claro, medio de comprobación directo. Segundo, medio de acreditación. Crea una presunción de veracidad. La ley establece de que este medio de acreditación vale como tal. Por ejemplo, en el Código Civil del profesor Osterni, Federico Osterni, nos dice que las transferencias de inmuebles se hacen por escrituras públicas, ¿no es cierto? Bien, la escritura pública es un medio de acreditación. ¿Por qué la ley dice que vale por ser una escritura pública? Ah,
siempre y cuando no medie prueba en contrario, redargución de falsedad, ¿no es cierto? También los instrumentos públicos, todos los documentos que emanan de instituciones públicas. Medio de acreditación. Bien. Tercero, medio de demostración. El juez se convierte en sujeto de prueba. ¿Qué hace el juez? Observa construcciones, monumentos o registros y él se convierte en sujeto de prueba. Creo que en las prescripciones adquisitivas, en aquellos procedimientos que también en el Código Civil de Federico Sterling se encuentra, el juez generalmente va a constatar las obras o la antigüedad del inmueble, ¿no es cierto? Bien, allí eso es un medio de demostración. El cuarto es el medio de convicción. El medio de convicción son las pericias de opiniones, son unas testimoniales, son las soluciones de posiciones y las presunciones legales que te dan un inicio de razonamiento. Indicio. Indicio es igual a inicio a un razonamiento. Una testimonial es un indicio. Otra testimonial en igual sentido, te está construyendo una certeza, pero todavía no es certeza. La suma de indicios te puede dar certeza, ¿sí? Pero puede haber varios indicios que te dan caminos diferentes para poder construir tu razonamiento. Miremos nuestros 100 expedientes. ¿Cuántos juicios se juzgan con medios de comprobación directa? De 100. Estoy hablando con pruebas científicas. De 100. ¿Cuántos? ¿3? ¿5? 5. ¿Cuántos juicios en Perú se juzgan con medios de acreditación? Informes de instituciones públicas o escrituras públicas. Ahí hay un poco más. De 100, 15. Bien. ¿Cuántos con medios de demostración que el juez va y constata? De 100, 5. Bien. ¿Cuántos se juzgan por una testimonial? Una declaración en rebeldía o ficta por no presentarse y una absolución o confesión o audiencia de confesoria no presentada. Presunciones legales. Aproximadamente el 65 a 70% de los casos o expedientes. ¿Cómo se juzga? Se juzga con indicios. No se juzga con certeza. Eso es una llamada de atención. Porque así resolvemos los problemas de la gente. El problema de la casa. El problema del hijo. Del apellido. Del marido. Si se casó o no se casó. Si tiene el dinero. Si le cambio el nombre. Si le declaro insano o no le declaro insano. Si le devuelvo la propiedad, la posesión. O le vuelvo vulnerable con una indemnización millonaria. Así jugamos en todo el mundo. En todo el mundo. Nos encontramos ante un problema que es la sentencia. ¿Qué debe existir en la sentencia? ¿Qué debo encontrar taxativamente en la sentencia? Existe un código procesal modelo para Latinoamérica que es del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. En ese proyecto, anteproyecto de código, es el único proyecto de código en toda América Latina y en el mundo donde se establece en un artículo taxativamente la valoración del juez en la sentencia. En Girona intentan de poner objetividad en el razonamiento del juez por medio de la prueba. Estándares objetivos, ¿sí? El razonamiento probatorio, ¿no es cierto? Orión Vargas en la Universidad de Medellín nos enseña el método de razonamiento probabilístico y nos muestra unas formulitas. Dios mío, yo estudié Derecho para no hacer fórmulas aritméticas y utiliza la filosofía analítica con fórmulas. P es igual a M, si no es a M medio 4 raíz cuadrada, seré la quinta potencia. Nunca he visto que un juez utilice eso en el mundo. Bien, a diferencia, el doctor Alvarado Belloso nos dice, en este anteproyecto de ley, nos dice valoración por el juez en la sentencia. Y dice, al sentenciar el litigio, el juez valorará la prueba rendida. Bien, eso está en los códigos. Hacer mérito de todos los medios probatorios producidos. Si entiende que del análisis de alguno es redundante, debe brindar sus razones.
Explicar racionalmente, explícita y motivadamente. Espera un ratito. Primero, explicar racionalmente significa qué método de argumentación o lógica jurídica utilizo. Segundo, explícita y motivadamente. Además, ¿cómo ha formado su convicción? Le está preguntando, ¿por qué usted dijo eso? Entonces le está poniendo un parámetro para que en toda sentencia el juez responda a esta pregunta. ¿Por qué usted se convenció de esto? ¿Por qué cree que el termostato es el que arregló el aire o la carga de gas fue el problema del aire? ¿Por qué le convenció? Ah, y me convenció porque era más serio, porque tenía estudio universitario, porque llegó ahora, porque lo dijo con precisión, porque yo entiendo del tema, porque realmente yo he visto de que le cambió el termostato y funcionó, ¿sí? Y con el anterior no funcionaba. Dígame por qué. Hoy en día no tenemos normas de por qué el juez se convence. Luego, continúa el artículo y dice así: motivadamente, ¿cómo ha formado convicción? A partir de cada uno de los medios probatorios que lo han persuadido para condenar o absolver. Condenar es hacer lugar a la demanda. Absolver es no hacer lugar a la demanda. O sea, ¿cómo te convenciste? ¿Cómo te convenciste? Pero además de cómo te convenciste, ¿cómo ese medio de prueba te persuadió? ¿Qué significa? Si María, Juan y Pedro dicen de que Isabel Ramírez vive en el domicilio de la calle número 333 hace 15 años, a mí me persuaden esas testimoniales porque son iguales, equitativas y conducentes al mismo razonamiento probatorio. Pero lo digo y lo explico, pero no porque quiero, es porque la ley me lo exige. Es porque la ley me lo exige. Eso no existe hoy en día. Necesitamos la normativa que exija a los jueces el por qué y cómo se convence, cómo persuade, cómo resuelve. Entonces, es una de las cosas que necesariamente... Ahí le puse en mute a Juan Alberto. Después nos dice, sujetar su razonamiento estrictamente a razonamientos lógicos, de identidad, de no contradicción y de tercero excluido. Sí o sí debe existir en la sentencia la explicación racional lógica de la resolución del caso. Si utiliza un método de inducción, ¿cuál es el método de inducción? El método de inducción significa así. Si yo pongo agua en un recipiente, esa agua lo expongo al calor de más de 98 grados, ebulliciona. Al realizar el procedimiento de ebullición, el mismo se transforma de líquido a gaseoso. Caramba, practicar repetitivamente ese experimento significa premisa menor, crea la premisa mayor. Método inductivo. De un hecho particular se crea la norma general. Ah, ¿y eso se aplica siempre así? No, cuidado. Existen variables. ¿Qué son las variables? Las variables son situaciones externas que pueden hacer cambiar esa prueba. No, doctor, pero aquí y en todas partes uno pone agua caliente a 98 grados y se transforma en gaseoso. No. Suban al Everest. ¿Qué pasa en el Everest? Agua caliente. 72 grados. Se calienta el agua, ya ebulliciona. ¿Por qué? Oh, caramba, la presión atmosférica es una variable que juega también en el razonamiento de la inducción. Ah, ¿ese es el razonamiento que debe hacer el juez? Sí. Ese es el razonamiento que tiene que hacer el juez. O el razonamiento. Teoría general, reducimos al hecho particular. ¿Qué significa? Normas matemáticas, norma general, teorías generales, se aplica al hecho particular. ¿Eso qué es? Es el razonamiento deductivo. O la aducción. Ah, Isabel, usted viene a la casa de Medalí. ¿Y cómo usted sabe que yo vengo a la casa de Medalí? Sí, porque frente a la casa de Medalí hay arena roja porque está construyendo su casa. Y su calzado tiene ese tipo de arena roja. Ah,
abducción por medio de hechos que me van indicando el razonamiento, puedo deducir por esa generación la aducción de que usted viene de la casa de Medalí. Bien, eso exige la norma en este proyecto de código y no hay otro. No hay otro lastimosamente en el mundo. ¿Cuál es el problema de no tener parámetros generales para la redacción de la sentencia? El problema es que tenemos sentencias muy extensas. Tenemos sentencias a criterio del juez. Tenemos sentencias que tenemos que estudiar cómo se leen esas sentencias para leer la sentencia. Si nos preguntamos por qué existen sentencias tan largas, algunas sí tienen un fundamento por su importancia, pero otras tienen un problema de legitimación. Yo preguntaba a un presidente de corte de Paraguay, viejo, y le decía, ¿por qué las resoluciones antiguas eran tan cortas y las resoluciones de ahora son tan largas? Y él me respondió por un problema de legitimación y no entendía. A ver, hay resoluciones en Colombia que tienen 1000 páginas. ¿Cómo yo me agravio de 1000 páginas? ¿Cómo encuentro el agravio? ¿Cómo leo para recurrir en 5 días 1000 páginas? ¿No le parece difícil? ¿No le parece imposible? Pero ¿qué es lo que ocurre? La gente no confía en los jueces. ¿Y por qué no confían en los jueces? Porque no confían en su sentencia. ¿Y por qué no confían en su sentencia? Porque no hay un método para hacer la sentencia. Cada quien lo hace como cree correcto, coherente, como le satisface a uno, y lo firma y listo. Las sentencias hoy en día se redactan diciendo, yo creo que es así, porque dice Juan Diego Pedro, y si dice Calamandrei, si dice Carneluti, si dice Couture, si dice italianos, mejor. Y si hay algún alemán, fabuloso, él lo dijo. Citamos bibliotecas enteras para decir, ellos dicen, por lo cual yo digo, y es así. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una falta de credibilidad. Autoridad y poder son dos términos, dos instituciones republicanas que no están una encima de otra, están a la par y estas se tensan. ¿Cómo se tensan? Y todo órgano público funciona de la siguiente manera. La autoridad, en la tercera acepción de la Real Academia Española, dice grado de acreencia o credibilidad de la función quien ejerce la autoridad. ¿Qué está diciendo? De que Isabel, Medalí, todos creen lo que yo digo. Si no creen en lo que yo digo, yo no estoy teniendo autoridad. A mayor credibilidad, mayor autoridad. A menor credibilidad, menor autoridad. Generalmente se suele decir que los primeros 2 años de gobierno de un presidente, él tiene mucha autoridad y ejerce el poder. A mayor autoridad, mayor ejercicio del poder. Cuando va cayendo su credibilidad, va cayendo su autoridad y va cayendo el ejercicio del poder. ¿Funciona así? Funciona así. Hay jueces que resuelven casos y no salen en primera plana, porque los medios de comunicación y la gente sabe de su integridad y le creen. Ahora hay otros jueces que por más que resuelvan en forma correcta, igual salen en los medios de prensa y nadie le cree. ¿Leyeron su resolución? No. ¿Es clara su sentencia? No importa. Es el grado de credibilidad a creencia para el ejercicio de la autoridad y el poder. Y como eso no existe, lo que hacemos es incorporar libros y más libros a la sentencia para darle credibilidad. El problema es que no existen parámetros generales para una sentencia. Yo creo que existen en este momento condiciones necesarias para crear una teoría general de la sentencia. Sí, afirmar que el juez elige la decisión y luego la justifica. Justificarla debe valorar. ¿Cómo lo valora? ¿Qué métodos puede utilizar? ¿Qué técnicas debe utilizar? ¿Cómo comienza? ¿Cómo termina? Por más que parezca un formulario, pero debe completarlo de una forma racional, precisa, concreta, entendible y no con argumentaciones aparentes.
debe estar normado y debe ser una exigencia. A eso me refiero yo cuando hablo de los pasos para crear una teoría general. Primero, crear esta teoría general para darle contenido, sustento en estos razonamientos que son ideas, para posteriormente plasmarlos, así como quiere hacerlo el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, en un artículo dentro del Código Procesal Civil. Y de esa manera, borrar un poco lo que realmente ha ocurrido, que los procesalistas nos olvidamos de la sentencia. Bueno, con estas apreciaciones les agradezco, me quedo a disposición conforme al tiempo que me han asignado, 40 a 45 minutos, para las preguntas, si es que las hay, para poder colaborar en la respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Joel. Excelente exposición. Vamos a invitar a nuestro auditorio a ver si es que ellos tienen de pronto alguna inquietud, interrogante, o es que ha estado todo muy claro. No sé, a ver, vamos a ver el chat. No, me parece en el chat no hay, ¿no? Solo veo asistencia, pero no tenemos. Me parece que no tenemos preguntas. Bien. En todo caso, vamos a invitar a la doctora Medalit para que ella pueda efectuar la clausura de este evento y a su vez de pronto allí acotar algo. Doctora Medalit, por favor. Muchas gracias, doctora Isabelita, por el pase. Muchísimas gracias, doctor Joel Melgarejo Alegreto, por esta ilustre ponencia que hemos tenido el honor de escuchar esta noche, todos los participantes. Le comento que estamos en la semana 23. Usted es el ponente número 115 de las conferencias virtuales internacionales a cargo de la Escuela de Posgrado Sofía, en nombre de todos los participantes que ya están colocando en el chat, está mencionando muchas gracias, doctor, ponente número 115, excelente. Entonces, me auno personalmente a esas felicitaciones, y en nombre del doctor Willy Ramírez Chávarri y de la Escuela de Posgrado Sofía y de la doctora Isabelita Ramírez Peña, le agradezco por haber tenido a bien compartir sus conocimientos, sus ideas, esta noche, con todo el auditorio presente, que noche a noche muchos de ellos nos vienen acompañando. Y también es como una pequeña reflexión o acotación, lo que usted menciona no es ajeno a lo que sucede en nuestro país. Hay también sentencias de múltiples hojas, pero resulta de que no hay fundamentación. Lo que sucede es que a veces piensan que mientras más hojas haya, exista en una sentencia, supuestamente está más argumentado, más motivado. Y como bien lo dice usted, lo que más se lee es bibliografía, ¿no? Bibliografía de tal autor, pero no dice, la narrativa de los hechos es tan sucinta, y tampoco no dice en qué basa, en qué está, cuáles serían pues sus teorías, o cuál es el indicio más favorable, nada. Eso es lo que falta, motivar a que las personas, los magistrados, puedan hacerlo más concretamente, una sentencia, y que no pongan tanta bibliografía en una de ellas. Entonces, pero parece que no solo es en el Perú. Entonces también está con ustedes lo que sucede y en otros países. Y le comento, doctor Joel, que esta noche también se le agradece a los participantes que están desde Colombia, Uruguay, Ecuador, República Dominicana y del Perú, que está el Perú también a nivel nacional, no solo es de Lima, estamos norte, centro y sur. Entonces, también tenemos a bien estar todos esta noche, que de manera positiva el doctor Willy Ramírez y la doctora Isabel Ramírez Peña, quien es la artífice, y se le agradece mucho a nombre del doctor Willy Ramírez, de la Escuela de Posgrado Sofía, que noche a noche, desde el mes de septiembre y el mes de octubre,
todas las semanas han sido internacionales, de Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil, República Dominicana, Uruguay, o sea, de verdad, súper interesante. Hemos tenido brillantes exposiciones todos los días de diferentes materias, hemos conocido cómo es el tema legal en dichos países, para nosotros acá en Perú hacer como un comparativo cada uno de los participantes y ampliar el horizonte, ampliar nuestros conocimientos, lo cual particularmente agradezco mucho al doctor Willy Ramírez Chávarri, a la doctora Isabelita Ramírez Peña, a usted, doctor Joel, por esta noche de ser partícipe también en esta contribución académica, y a todos los participantes que de una u otra forma nos vienen acompañando. Hoy día no han hecho consultas, no han hecho preguntas, se ve que les ha quedado claro. O será porque es día viernes. Acá, en anterior oportunidad, el doctor Willy también lo comentaba, nosotros cuando no había tema de pandemia o no era universitario, le decíamos el viernes jurídico, que ya era un viernes de ir a celebrar las previas del fin de semana. Entonces, tal vez ahorita estarán haciendo ese compartir, un salud, un brindis en su casita como para desestresarse y acompañándonos a escuchar estos eventos académicos. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Joel, a todos ustedes, señores participantes, porque sin la presencia de ustedes no animaría a la doctora Isabelita Ramírez a estar buscando todos sus amigos, para invitarlos y tener el honor de escucharlos noche a noche, y a usted, doctor Joel, esperamos tenerlo en otra oportunidad, que pueda continuar apoyándonos para poder ampliar diferentes materias, a escucharlo a usted nuevamente. Entonces, muchísimas gracias, nuevamente, Dios mediante, hasta el día lunes, que continuamos con la semana académica a partir de las 7 de la noche, a través de esta plataforma virtual Zoom, que mire, el lado positivo de la emergencia sanitaria es de que si hubiera sido presencial, nos hubiéramos perdido de tener así, de manera continua, como la doctora Isabelita lo ha venido organizando, gestionando todo, este tipo de charlas, de ponencias, de disertaciones, como le podríamos denominar, el término que deseemos, pero que nos ha nutrido jurídicamente, o hay veces también ha sido tema de psicología, entonces ha sido un tema variado, tema en penal, civil, deportivo, laboral, electoral, de todo ha habido, procesal. Entonces, de verdad que es un gusto, y aprovechar, y de esa manera no sentimos mucho el encierro, y estamos productivamente aprendiendo, y ya habrá oportunidad que después lleguen a Perú, y nos puedan conocerlos, y todos los que nos están acompañando esta noche, estar con el doctor Willy Ramírez, con la doctora Isabelita Ramírez, con todos en la Escuela de Posgrado Sofía. Muchísimas gracias, Dios mediante, hasta el día lunes. Nos vemos. Hasta el día lunes.